ustedes, en base a esos conceptos o lo que ustedes conocen respecto a lo que es la administración, si pudieran hacer una definición del concepto de administración, antes de que pasemos a lo que son la administración de los servicios de salud. Entonces, para ustedes, ¿qué conceptos podrían decir en relación a la administración, muchachos? Pues, ¿sí se escucha? Sí, adelante. sí, gracias, César. Yo tengo los conceptos relacionados, que es planificación, organización, dirección y control. Entonces son las palabras que asocio y yo la tengo definida como una ciencia social y técnica Sí, que entonces, se bueno. dedica a la relación de estos conceptos, prácticamente a la organización y planificación de toda la información. Bueno, esos son algunos de los elementos de lo que es la administración. Y como tú bien dijiste, pues es una ciencia social, pero que interviene en diferentes campos. Algunos de los elementos, como tú mencionaste, pues es la planeación, la organización, la dirección y la supervisión o el control. Pero, ¿para qué nos sirve la administración? ¿Para qué es útil? Podría ser para gestionar recursos y para tomar decisiones. Si tenemos una estructura bien organizada ya sea de una empresa o del área que se dedique, pues nos ayuda a tomar decisiones mejores. Yo Entonces, siento que nos ayuda sí, gracias. a cumplir los objetivos de nuestra empresa. O cumplir los objetivos. También este concepto es muy importante porque lo vamos a ver ahorita a lo largo de la plática. Entonces, estamos hablando de un conjunto de elementos que nos ayudan a llegar a un objetivo. ¿Qué más podríamos decir en relación a la administración? Chicos, además de César y su compañera, Leslie. ¿Qué más podríamos hablar sobre la administración? Ya vimos, sí. Su compañera Jessica Reyes, que es una serie de procesos. ¿Podrías subir tu comentario otra vez? Ok. La forma en que se organizan diferentes campos de trabajo, ok. Entonces aquí tenemos otro elemento que habla sobre la organización, que es otro de los elementos de la administración. Entonces, es una ciencia que con sus elementos, entre los que se encuentra la organización, nos ayuda a llegar a un objetivo. Dice Uriel, lograr un correcto funcionamiento en el área que nos desempeñamos. Entonces, aquí estamos diciendo que si cumplimos el objetivo, pues obviamente estamos haciendo una función correcta. ¿Quién más quiere comentar algo en relación a la administración? Josué Ramírez nos comenta que es también para rendir mejor nuestros recursos o aprovechar los recursos que tenemos. También. Ya, ahora sí, ya. ¿Ok? Sí, Daniel. Que no te escuchamos. Bueno, ahorita, si ya no hay más comentarios en relación a lo que podríamos entender como el concepto de la administración, aquí yo creo que la mayoría de ustedes pues tiene quizás por partes algunos de los elementos de lo que es la ciencia de la administración. La administración, como ya comentaron también, pues se puede aplicar en diferentes campos. Generalmente lo relacionamos más con el campo de las empresas privadas, pero también a nivel público o en los servicios, cualquiera que sean estos. En este caso hablamos, en el caso de nosotros, de los servicios de salud. Vemos que requerimos de esta herramienta o de esta ciencia. Hay algunos conceptos, si me puedes pasar la siguiente, doctor Pablo, por favor. En relación a algunos autores, en relación a decir qué es la administración. Para algunos es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social. Organismo social
pues ya entendemos que sea una función, una empresa privada o una empresa pública. Otros autores mencionan a la administración como el proceso de estructurar y utilizar el conjunto de recursos orientados hacia el logro de metas. Hablábamos al principio del logro de los objetivos y cómo organizar las tareas para que se puedan precisamente cumplir estas metas. Y otro más en relación al concepto que la mayoría tenemos en relación a la administración, es un proceso en las cuales las actividades de planeación, organización, dirección y control nos sirven para alcanzar objetivos establecidos. ¿A través de qué? De diferentes técnicas o de diferentes herramientas o técnicas sistematizadas. Si me puedes pasar la siguiente, doctor Pablo, por favor. Claro. Gracias. Hay algunas características en relación a la administración que la definen también y por lo cual la capacidad que tiene para adaptarse a aplicarse en diferentes entornos. De ahí el término de que uno de los principios es que tiene un principio de universalidad. Aplicando estos elementos de la administración, que ya vimos en la definición, nosotros podemos aplicarla en cualquier campo, siempre y cuando nos ayude a organizar nuestros procesos para llegar a un objetivo. La administración también se caracteriza por ser específica. ¿Cuál es la especificidad que nos refiere la administración? Pues que precisamente nos enfoca a lograr un objetivo. ¿Cuál? Pues el de la empresa, el de la organización, el de la institución. Tiene otro principio también básico que se va a aplicar en diferentes campos, que es la unidad temporal. ¿Esto a qué se refiere la unidad temporal? Que la administración siempre se va a adaptar al entorno o al tiempo o a las necesidades que requiere esa empresa o ese organismo o esa institución. De ahí entonces que la administración no es un proceso que sea estático, sino que es dinámico y se va adaptando a los diferentes escenarios que se requieren en esa organización que se pretende administrar. Y también otro principio que se mantiene independientemente del campo donde se aplique es la unidad jerárquica. Como lo vamos a ver más adelante, el establecer jerarquías o departamentos o funciones específicas permite que el proceso de la administración pueda desarrollarse. Pero aquí también tendríamos que definir entonces, además del término de administración, qué es un proceso. Si me pasas la siguiente, doctor Pablo, por favor. ¿Qué es un proceso? Un proceso nosotros lo tenemos que entender como un conjunto de pasos o etapas para llevar a cabo una actividad. Si también lo entendemos en forma gráfica, pues es una acción que nos permite avanzar o ir hacia adelante. Entonces, si unimos estos dos conceptos de proceso y administración, entonces estaríamos conjuntando el concepto que son las etapas o los pasos que nos permiten llevar a través de estas etapas, como ya mencionaron, de planeación, organización, dirección y control, en forma general, a la meta y al cumplimiento de los objetivos. Esto, pues obviamente como empresa, como organización o como institución, pues siempre nos va a permitir, además de cumplir los objetivos, pues estar siempre adelante, ¿no? En los escenarios que se nos presenten como una empresa o una organización. ¿Hasta aquí alguna duda de estos dos términos, proceso y administración? Bueno, entonces, si integramos estos dos elementos, ¿me pasas la siguiente, por favor, doctor? Claro. Sí. Podríamos quedarnos con esta definición, que la palabra administración proviene del prefijo hacia, ministrar, que significa ordenar o dirigir a otros en una función, y una función en base a un principio de autoridad. Entonces, la función de la administración es tener la capacidad de ordenar o dirigir las funciones de otros elementos de la organización. Entonces, aunque vemos que podríamos decir que la autoridad o la dirección es solamente parte de un proceso, pues es el fin último de la administración, saber ordenar o saber dirigir las funciones dentro de una organización o de una institución. ¿Me pasas la siguiente, por favor, doctor? Sí. Gracias. Entonces, la administración, por lo tanto, es un órgano específico en la cual también retomamos un concepto que ya se mencionó anteriormente, hace que los recursos sean más productivos.
Entonces, estos principios que ya mencionamos, el principio de temporalidad, el principio de jerarquía, el principio de universalidad, pues nos permiten llegar a acciones a través de las cuales vamos a desarrollar diferentes técnicas. Todo esto en conjunto, este conjunto de acciones y de técnicas, se le reconoce como proceso administrativo. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente, por favor. Okay. Entonces, el proceso administrativo como tal, nosotros tendremos que entenderlo que se va a presentar en dos fases. Tiene dos fases, una que se refiere a su esquema estructural, en la cual a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos. También a esta fase estructural se le conoce como fase mecánica administrativa y es la parte que podríamos considerar teórica en la administración, en la cual nosotros vamos a establecer mediante los elementos que vamos a ver más adelante, cómo es que se va a ordenar las funciones dentro de esa institución o de esa organización. Y va a tener otra fase, que es la fase operativa, en la cual se van a ejecutar todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. A esta fase también se le conoce como fase dinámica administrativa y se refiere a cómo manejar el organismo social. Si esto lo entendemos de la siguiente forma, que lo que se hace en la fase mecánica es la planeación documental, son los documentos, los lineamientos que se van a establecer para la administración, y la fase dinámica ya nos hablaría de cómo llevar a la práctica real dentro de los escenarios que sean necesarios todos esos elementos que yo planteé en la fase mecánica. Si me pasas la siguiente, doctor Pablo, por favor. Vamos. Aquí, si vemos este esquema, muy sencillo, en relación a los elementos que forman parte de esa fase mecánica o estructural y de la fase dinámica o operativa, vemos, como ya había mencionado, que están estos elementos de planeación, organización, dirección y control. Propiamente pertenecen a la fase mecánica o estructural, la fase de planeación y organización. Aquí, aunque este esquema nos toca los elementos principales del proceso administrativo, faltaría uno que voy a mencionar más adelante, que es la previsión, y vamos a ver en qué consiste. En relación a la planeación, ¿qué es lo que nosotros vamos a establecer en la planeación? Primero tenemos que establecer los objetivos, cuál es el propósito de nuestra organización, cuáles van a ser las estrategias que nosotros vamos a plantear para poder lograr esos objetivos que se están estableciendo en nuestra organización, qué programas se van a llevar a cabo, qué procedimientos se van a llevar a cabo y bajo qué políticas. Acuérdense que cuando vimos la definición de política en uno de los temas anteriores, vimos que las políticas son los lineamientos o pautas de manejo que se van a establecer de acuerdo a lo que se quiera obtener como fin último o como objetivo. En el caso de la organización, va a establecer cómo se van a dividir las funciones o cómo se va a dividir el trabajo, a través de qué, estableciendo jerarquías, estableciendo departamentos y también siendo muy específicos en la descripción de las funciones. Todo esto, si nosotros hemos visto algo en relación a cómo se aplica el proceso administrativo, pues vemos que va a estar planteado dentro de documentos, dentro de lo que se conoce como planes de trabajo, dentro de lo que se conoce como procedimientos, etcétera. Todo este tipo de elementos, tanto de la planeación y la organización, tienen que estar siempre documentados por escrito. Por eso es que hablamos de una fase estructural o mecánica, porque es lo que nosotros visualmente podemos consultar o a lo cual nos podemos referir durante ese proceso administrativo. Tomando en cuenta estos elementos que nosotros planteamos en la planeación y la organización a través de estos documentos que ya mencioné, es entonces que nosotros podemos echar a andar el mecanismo de la administración, y es entonces cuando pasamos a lo que se conoce como fase dinámica u operativa. En este caso, los dos elementos principales es la dirección y el control. La dirección se va a basar, como ya también lo hemos mencionado en diferentes ocasiones durante el curso, se basa en la toma de decisiones. Ya vimos en el tema anterior que eran de los elementos de la gerencia o las herramientas de la gerencia en salud, que nosotros tenemos que ser capaces de tomar decisiones. Pero también dentro de los elementos de la dirección, nosotros tenemos que favorecer una integración del equipo, tenemos que motivarlo,
comunicarnos también al equipo de trabajo cuáles son los objetivos que nosotros planteamos en la planeación, pero lo más importante es que debemos mantener la supervisión. ¿Y para qué tenemos que mantener la supervisión? Pues precisamente para ver que se estén llevando a cabo esos objetivos. Si se fijan, la parte de motivación y comunicación forma mucho parte de lo que vimos en la sesión pasada respecto a las herramientas de la gerencia en salud, que es mucho el manejo de los recursos humanos. En el caso del control, aquí nosotros en el proceso administrativo establecemos estándares que, como ya hemos visto en el caso de nosotros de los servicios de salud, se conocen como indicadores, los cuales nos van a poder medir qué tanto hemos avanzado hacia nuestro objetivo, si ya lo cumplimos o si definitivamente no lo estamos cumpliendo. ¿Para qué nos van a servir estos estándares? Pues precisamente si yo no estoy cumpliendo los objetivos en base a la medición de estos estándares, me da la oportunidad al establecer los mecanismos de control que sean necesarios de corregirlos y también de establecer un mecanismo de retroalimentación. Esto en forma general es a lo que se refiere el proceso administrativo. No sé si tengan algún comentario, muchachos, en relación a este esquema o quieran agregar algo. Ok, bueno, si no hay dudas o aportaciones para esta diapositiva, gracias. Entonces, pasaríamos a describir un poquito más a fondo cuáles son esas etapas de cada una de las fases. Entonces, ya vimos que en la fase mecánica existen dos elementos principales, que es la planeación y la organización, pero si me pasas la siguiente, vemos que hay un elemento que no se menciona en el esquema anterior que habla de la previsión. La previsión es la determinación de las necesidades que se requieren dentro de esa institución o dentro de esa organización. Para lo que nosotros hemos visto en salud pública, ¿a qué equivaldría esta fase de previsión? Si lo viéramos en un escenario enfocado a la salud pública. ¿Quién podría comentar algo al respecto? Bueno, la previsión equivaldría a lo que nosotros hemos revisado como lo que es el diagnóstico de salud o el diagnóstico situacional. Ese diagnóstico de salud o diagnóstico situacional nos permite determinar a través de las diversas investigaciones o datos que nosotros tenemos como antecedente, cuáles son los elementos que nos están causando problema o las problemáticas que tienen que resolverse en forma prioritaria dentro de nuestra organización o dentro de nuestra institución. Entonces, esto nos permite empezar a ir planteando cuáles serían los objetivos de empezar a desarrollar una planeación y una organización de esa institución para poder resolver esos problemas en este caso, enfocándonos al área de salud, esos problemas de salud o esas necesidades que requerimos resolver, ¿no? Y también nos va a plantear las diferentes alternativas que nosotros tenemos. Entonces, yo no puedo iniciar un proceso administrativo si no hago un diagnóstico previo de la situación o del escenario de esa institución o de ese organismo social al cual yo pretendo aplicarle un proceso administrativo. No puedo empezar desde la planeación simplemente porque yo no estoy entendiendo cuáles serían los objetivos que tendría yo que cumplir si no hiciera mi previsión a través de la planeación. Tengo que tener un antecedente y precisamente la previsión es lo que nos va a dar esos antecedentes básicos para poder hacer un diagnóstico situacional que también en el área administrativa se realiza en muchas instituciones, tanto de índole privada como de índole pública, ese diagnóstico situacional para ver qué es lo que tengo, cuáles son los problemas a los que me voy a enfrentar y cuál es la mejor manera de resolverlo. ¿Ok? Entonces, pasaríamos a la otra diapositiva sobre planeación. Entonces, gracias, doctor Pablo. Aquí, en relación a la planeación, ya después de que yo tengo un diagnóstico situacional, es entonces cuando yo me planteo mis metas, mis objetivos de la problemática que yo tengo que resolver. Pero yo también tengo que basarme
en políticas específicas. ¿De qué dependen las políticas? Pues depende de la institución a la que yo pertenezca o a la empresa. Cada empresa, cada institución tiene políticas específicas. ¿Alguno de ustedes podría mencionarme alguna política de alguna empresa que no sea del ramo de la salud o que hayan escuchado que tienen como una política en alguna empresa? Muchachos. Ujú. ¿Podrían mencionar alguna política de alguna empresa que ustedes recuerden? Un curso de capacitación obligatorio era en una empresa, los escucha muy seguido, que para antes de entrar o para avanzar en su carrera tienen que tomar cursos de capacitación, pero esos son obligatorios. Exactamente, ese sería una política para esa empresa en específico. A lo mejor, si tú vas a otro tipo de empresa, ese requisito no es obligatorio, pero la empresa o la institución tiene la potestad de poder establecer las políticas que le sean más importantes o beneficiosas para su organización, ¿ok? Son las empresas a través de estas políticas, pues tratan también de cumplir los requisitos que se plantean en el fin último, ¿no? En su misión, ¿ok? Algunos ejemplos de políticas de empresas, para que tengan algunos ejemplos. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético, ¿no? Otro ejemplo, nuestros productos cumplen con todos los estándares de calidad. Otro, los empleados deberán asistir a un curso de capacitación, lo que tú comentabas, al momento de su contratación. Ahora, estas políticas deben de ser conocidas por todos los miembros de la organización, porque si no, entonces no se denominarían políticas, porque todos deben de tener la misma pauta, por decirlo así, de comportamiento o de acciones dentro de la empresa. Políticas, si nosotros nos pusiéramos a revisar, veríamos que cada empresa, dependiendo de su ramo o de las actividades que desarrolla, plantea diferentes políticas, pero aquí lo que nos debe de quedar como recuerdo en relación a este punto es que esas políticas deben de ser conocidas por todos los empleados. ¿Ok? Ahora, después de establecidas esas políticas, también tiene que plantearse dentro de una empresa o una organización el darle a conocer a los empleados cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar sustento a los objetivos de la misma. ¿Qué podríamos definir nosotros como una misión, muchachos? En forma sencilla. Pues podría ser lo que haces para alcanzar el propósito. Ajá, Y una. visión podría ser como la realidad que nos gustaría en un futuro. Ok, esa es una definición que se acerca al término. ¿Alguien más, además de César, que quiera comentar respecto a estos dos términos, misión y visión? ¿Alguien más, muchachos? Bueno, acerca de misión es cómo una empresa, qué actividades una empresa tiene que realizar o cuál es su forma de ver o de plantearse Ujú. ¿Cómo se ven a como ellos misión. mismos, no? Y la Ajá, visión es cómo se ven, pero aún en un futuro. exacto. Creo que aquí ya vamos definiendo más los conceptos. Gracias, Ali. Bueno, si nosotros, en base a estos dos comentarios de sus compañeros y para que nosotros abordemos y entendamos lo que es el concepto de misión para una empresa o una institución, es nuestra razón de ser. La misión también tiene que comunicarse a los empleados. ¿Para qué? Para que ellos sepan por qué están desarrollando las actividades que están haciendo. Si yo no sé hacia dónde voy, entonces, pues bueno, sí, a lo mejor me dicen que cumpla una actividad, pero no le encuentro una razón. De ahí entonces que la misión es la razón de ser de una institución o de una organización o de una empresa. Y la visión, si nosotros lo vemos gráficamente, es hacia dónde estoy viendo hacia el futuro,
hacia dónde yo quiero llevar a mi empresa, a mi institución, a mi organización en el futuro, cómo me veo hacia adelante. Y eso también me plantea qué objetivos tengo que alcanzar. Algunos ejemplos de misión y visión de algunas empresas que no tengan que ver con el ramo de la salud, ¿pudieran comentarlos para que quede más claro estos conceptos? Y pueden ser frases muy cortas, ¿no? A ver, ajá. Bueno, yo no creo que sea como muy corta, pero tampoco está muy larga. Yo tengo la Ajá. misión de la visión de Petróleos Mexicanos. A ver si nos la compartes, por favor. Y bueno, su misión es maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable. Y su visión es ser reconocida por los mexicanos como un organismo socialmente responsable que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la nación, que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación en su estrategia y sus operaciones. Ok. Aquí, de esta misión y visión que tú nos comentas, ¿la misión cumple esas características de ser la razón de ser de la empresa en el presente? De acuerdo a lo que tú nos comentaste. En el presente, pues, Como misión de petróleos de Pemex, de petróleos mexicanos. como tal, ahorita yo siento que no están como en el máximo de producción porque pues no pueden por la situación, pero siento que sí es como lo que siempre tienen presente, ¿no? El que tienen que ser una empresa rentable y sobre todo sustentable. De eso sí he sido como muy testigo en el que tienen incluso más políticas que te ayudan a ser, ¿cómo se dice? Amigables con el medio ambiente. Entonces, por ese lado creo que sí va bien. Ajá, es su razón de ser, es su razón de existir, ¿no? Sí. De acuerdo. O sea, aunque sí es un poquito larga, que lo ideal es que las misiones sean cortas para que el mensaje quede más claro y sea más, impacte más. Y en el caso de la visión, que es hacia dónde se quiere ver la empresa o la institución, ¿tú crees que sí cumple con esas características? Pues siento que sí es vista como una, ¿cómo decirlo? Como una empresa muy valorable por los mexicanos, Ujú. pero siento que no es del todo transparente. Ajá. Bueno, eso Entonces, ya es el funcionamiento, ¿no? sí. Pero en ese mensaje, en esas palabras, ellos están expresando cómo se ven hacia el futuro como empresa, Pemex. Pues sí, porque dice que quiere aumentar su valor de activos y de la producción en hidrocarburos. Ajá, es hacia dónde quiere llegar, ¿no? ¿A cuánto Ajá. tiempo? Bueno, no está poniendo un plazo determinado, ¿no? Pero bueno, algunas visiones sí pueden contemplar un plazo determinado, algún año en específico. Pero sí, también diríamos que sí cumple esa característica de las visiones, hacia dónde me quiero yo ver en el futuro, ¿no? ¿Ok? ¿Algún otro ejemplo, muchachos, en relación a misión y visión? Yo tenía el de la carrera de médico cirujano de aquí de la Ujú. FES, no sé si sea buen Sí, ejemplo. es muy buen ejemplo. A ver. Bueno, nuestra misión, así dice, formar profesionales médicos capaces de atender con efectividad, humanismo y calidad las necesidades de salud de la población, Ujú. comprometidos con el desarrollo sustentable, científico, tecnológico y social de México. La visión, constituirse en la mejor oferta educativa en el área médica del país. Ok. Entonces, en lo que ahorita hemos comentado, César, ¿la misión cumple esas características? ¿La razón de ser de la escuela, de la institución educativa? Sí, bueno, y por lo que leí, sí se plantea lo que quiere ser, lo que su razón de estar en esa De institución. existir, ¿no? Ujú. Nuestra razón de existir como institución educativa. Y la visión de nuestra Que institución es, en un futuro, entonces se constituye en la mejor oferta educativa en el área médica del país, pero lo están viendo como en un futuro. No dice el plazo de tiempo, pero se lo plantean. o sea, sí también cumple la característica de una visión, cómo me veo yo hacia adelante, ¿no? Ujú. Hacia el futuro, ¿no? Gracias, César. Bueno, aquí
también lo que nosotros debemos de hacer, que este tipo de mensajes, otra vez les comento, tienen que ser muy breves y muy concisos. ¿Para qué? Para que precisamente el mensaje quede impactado, primero, obviamente, dentro de los integrantes de la empresa o de la organización, pero también lo que están ofreciendo hacia el exterior, ¿no? Aquí algunos ejemplos en relación a misiones, por ejemplo, de Google, ¿no? Organizar la información del mundo y hacerse universalmente accesible y útil. ¿Cumpliría Google esa premisa de la definición de su misión? Pues yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque es una plataforma de Internet que nos permite organizar la información que nosotros requerimos, ¿no? Y es universalmente accesible, o sea, yo desde la Ciudad de México puedo acceder a esa plataforma, pero también si estuviera en Estados Unidos o en Europa, ¿no? O sea, sí, esa es su razón de ser, ¿no? Por la cual existe. Otro ejemplo, por ejemplo, de Coca-Cola, ese es todavía más breve, ¿no? Digo, dicen, bueno, esa es mercadotecnia, pero no deja de ser una misión, refrescar al mundo. Esa es su misión como empresa, ¿no? Y así lo manejan. Otro, en el caso de Apple, diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles. En este momento, como empresa, su razón de ser de Apple sería esta, ¿y si la cumpliría o no? Pues podría considerarse que sí por todas las actualizaciones que le dan tanto a su software como hardware. Entonces yo diría que sí. Y siempre se plantea que la mejor marca en cuanto a velocidad y todas las cuestiones tecnológicas, pues es Apple. Ajá. Pues yo podría diferir en eso, doctora. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, relacionado a calidad-precio, hay mejores opciones que Apple. Ajá, Referente a que hay más computadoras, incluso que pueden armar solas, ajá. tendrían mucho más capacidad. Yo digo que lo de Apple, que sí está muy bien, es más relacionado a su sistema de seguridad que otras cosas. Ujú. Bueno, pero eso tú lo ves, lo captas como usuario, ¿no? Y está bien, pero aquí estamos hablando de ellos cómo se plantean como empresa hacia el exterior, ¿no? Y hacia sus propios empleados, a sus propios trabajadores. Ahora vamos a ver de estas mismas empresas cuáles son sus visiones y me dicen si se apegan o no a estos principios que ya comentamos. Google. La visión de Google es proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. Coca-Cola. Ser un ciudadano global responsable que hace su aporte para un mundo mejor. Y de Apple, hacer excelentes productos y poner a foco en la innovación. Entonces, estos conceptos de estas visiones de estas empresas se apegan a las características que dijimos de visión. Pues podría considerarse que sí, porque ven bueno, lo ven a un futuro. Todo se plantea hacia una mejora continua. Hacia una mejora continua también, ¿no? Entonces, esto, si yo no lo si no lo dejo redactado en el documento en el que voy a elaborar la planeación, entonces me perdería el rumbo de qué es a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, sustentado en mis políticas, que si pudiéramos decir, las políticas serían como el esqueleto de la empresa o de la institución, con mi misión y mi visión como empresa, es entonces cuando yo puedo empezar a plantear los objetivos y obviamente poder establecer qué procedimientos tienen que realizarse dentro de mi empresa para poder, primero, que estén apegados a las políticas, que estén alineados a la misión de mi empresa y a la visión de mi empresa. ¿Con qué fin? Pues cumplir el objetivo. Ahora, los procedimientos, pues dependen obviamente del ramo al que se dedique la empresa. Puede ser una empresa que sea de servicios o bienes materiales, ¿no? Si ustedes ven o si han estado en contacto con algunas empresas, ven que, por ejemplo, en algunas fábricas hay procedimientos establecidos para efectuar la realización de un tipo de bien, ¿no? O de un producto. Y también hay ciertas empresas que se dedican a servicios donde se establecen procedimientos para poder llevar a cabo ese servicio que la empresa está ofreciendo, por ejemplo, ¿no?
Ahora, esos procedimientos tienen que estar incluidos en documentos que se llaman programas. Programa es una línea de seguimiento, la cual, a diferencia de los procedimientos que no van a cambiar, los programas van a cambiar dependiendo de las necesidades que en el momento tenga la empresa o la institución. ¿A qué voy? Vamos a poner un ejemplo en el área de salud para que lo podamos entender mejor. Por ejemplo, en un hospital, los procedimientos que se realizan en urgencias, en hospitalización o en la consulta externa, por ejemplo, no van a cambiar porque siempre van a ser los mismos la forma en que nosotros damos un tipo de un servicio de urgencias, un tipo de atención en un servicio de hospitalización y un tipo de atención en un servicio de consulta externa. Los procedimientos siempre van a ser los mismos. Los programas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que en algún momento del tiempo determinado, hablando de un servicio de salud, yo tenga a lo mejor un programa que me servía para cubrir las necesidades hace un año, pero ahorita están planteándose nuevas necesidades en el servicio que yo estoy ofreciendo. Puede ser que de acuerdo al diagnóstico situacional, al diagnóstico de salud que yo establezca para ese servicio de salud que yo estoy ofreciendo, me doy cuenta que se han incrementado los pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Lo que en el año a lo mejor previo o en el periodo previo no era así. Entonces, yo mis procedimientos no lo voy a cambiar, pero sí tengo que establecer un programa. ¿Para qué? Para disminuir esa problemática a la que me estoy enfrentando actualmente, que en este caso es pacientes, aumenta el número de pacientes con diabetes mellitus. Entonces, para este año que yo estoy planeando, yo tengo que establecer un programa para mitigar ese problema, que sería entonces parte de los objetivos de mi servicio de salud. No sé si queda claro, ¿no? Los procedimientos no cambian. Los procedimientos siempre son los mismos, porque nos permiten hacer un proceso en la forma indicada. Los programas sí pueden cambiar. ¿Y de qué manera van a cambiar? Dependiendo de las necesidades que tenga nuestra institución o nuestra empresa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Bueno, y los presupuestos. ¿Qué tienen que ver los presupuestos en la planeación? Los presupuestos son muy importantes definirlos en la planeación. ¿Por qué? Porque primero, ¿quién va a realizar esos procedimientos dentro de la empresa y esos programas? ¿Cuál es el recurso principal? Muchachos, ¿cuál sería el recurso principal para llevar a cabo esos procedimientos y esos programas? ¿El financiamiento con el dinero? No, pero recursos dentro de una empresa. Hablamos de recursos materiales, recursos humanos. ¿Quién va a llevar a cabo ¿Los recursos humanos? Los recursos humanos, ¿sí? Como comenta Ángel. Y ya lo habíamos visto también en relación a los recursos humanos dentro de una empresa, que es lo más valioso, ¿no? Y ahorita también lo estamos viendo en el panorama actual. Entonces, tiene que haber un financiamiento o un presupuesto para precisamente darle un sueldo a esos recursos humanos. Tiene que haber un presupuesto, un financiamiento para poder comprar o tener a la mano los recursos materiales que esos recursos humanos van a requerir para poder realizar los procedimientos o los programas que se necesiten. Entonces, dentro de la planeación, y regresamos al ejemplo anterior, si yo estoy viendo que dentro de el procedimiento estándar o procedimiento normal de urgencias, yo necesito, enfocándonos a ese escenario de un servicio de salud, si yo veo que para realizar ciertos procedimientos en urgencias yo tengo que contar con una plantilla de médicos con un número específico para cada turno, tengo que contar con una plantilla de enfermeras para que se puedan cumplir a cabo esos procedimientos igual por cada turno, y tengo también que tener un estándar de ver cuánto es el material que yo tengo que utilizar en ese servicio de urgencias para poder realizar esos procedimientos. Háblese desde medicamentos, gasas, yeso, etcétera, ¿no? Todo eso cuesta dinero. Entonces, si yo no conozco el procedimiento, pues entonces obviamente no voy a saber qué cantidad de recursos humanos o qué cantidad de recursos materiales voy a requerir.
Entonces, todo eso también lo tengo que plantear en los presupuestos o las finanzas. Y lo mismo, si yo estoy estableciendo un nuevo programa de salud, como mencionábamos, que tengo que establecer un programa para mitigar el número de pacientes con diabetes mellitus, también yo tengo, cuando a lo mejor yo eso no lo contemplaba en mis finanzas o mis presupuestos anteriores, yo tengo que considerar quizás un presupuesto extraordinario o incrementar mi presupuesto para poder dar cumplimiento al programa que yo establecí en mi planeación. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, para nosotros poder establecer la planeación en el proceso administrativo, primero tengo que establecer mis políticas como marco de referencia de la actuación de los integrantes de la empresa, tengo que definir mis procedimientos o tenerlos ya bien establecidos y tengo también que definir mis programas, pero sin olvidarme de cuál es el financiamiento que yo voy a requerir para echar a andar esos programas y esos procedimientos. ¿Ok? Ahora, en relación a la planeación, todo esto, ¿se acuerdan que la planeación tenía una característica que era que la temporalidad? ¿Ok? Para yo poder establecer esos procedimientos, esos programas y esos presupuestos, yo tengo que darle una temporalidad a mi planeación y por lo tanto voy a tener planes a corto, a mediano y a largo plazo. ¿A cuánto tiempo estoy hablando de un plan a corto plazo? ¿Cuántos meses o años consideraría para que se diga que es una planeación a corto plazo o un plan a corto plazo? A ver, chicos, para yo decir que es un plan a corto plazo, ¿a cuántos años lo tengo que definir? ¿O a cuántos meses? Sí, va a depender de la magnitud, pero ¿cuánto tiempo voy a establecer yo en mi planeación para que se lleve a cabo? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? Exacto, Emily. Un plan a corto plazo es menor de un año. Pueden ser hasta meses, puede ser trimestral o semestral, pero para considerarse un plan a corto plazo tiene que ser menor a un año, incluyendo los 6 meses que comenta su compañero Josué. ¿Sí? Un plan a mediano plazo estamos hablando a 5 años. Y un plan a largo plazo estamos hablando a 10 años. En el caso de nuestro plan de salud, ¿sería un plan de corto, de mediano o de largo plazo? De mediano plazo, porque es aproximadamente entre 5 y 6 años. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto que yo voy a establecer en la planeación, también tengo que establecer la temporalidad, o sea, ¿cuánto tiempo yo me estoy dando para precisamente aplicar esos procedimientos, programas y cumplir los objetivos que requiere mi empresa? La mayoría de empresas, como quieren hacer esto más dinámico, pues establecen programas de forma anual, programas a corto plazo, pero como planes maestros o planes de dirección general, los planes son a mediano plazo, hablamos, ya dijimos, de 5 a 6 años. ¿Okay? Es muy raro que un plan se lleve hasta 10 años porque pues generalmente ya es mucho tiempo, hay mucha modificación igual en el entorno externo, en el mismo entorno de los trabajadores dentro de la empresa, entonces es difícil llevar a cabo estos planes a muy, muy largo plazo, o sea, que lleven más de 5 años. Por eso, en general, la administración, tanto pública como privada, se lleva a cabo en un año, en forma anual, la planeación y para ya medir los resultados con una retroalimentación para la propia empresa con planes a mediano plazo. ¿Ok? ¿Algo que quieran aportar en relación a planeación, muchachos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, en esta parte del proceso administrativo pasaríamos a la parte que se conoce como organización. Entonces, en la organización vamos a ver de que se van a definir cuáles son los puestos, las jerarquías y las funciones. ¿Por qué creen que es importante dentro de una organización
definir cuáles son las funciones antes que otra cosa. ¿Por qué creen que es importante que en la organización, en la parte que corresponde al proceso administrativo, a la parte de organización, se definan las funciones? A ver, Porque así se tiene un flujo de trabajo más ordenado. Por ejemplo, si dividimos a ciertas personas con ciertas cualidades en un cierto puesto que pueden desarrollar esas cualidades, podría desempeñar el fruto, que sería el objetivo del trabajo, podría resultar de una mejor manera. Y de hecho, hasta se podría acelerar la obtención de ese objetivo en particular. Exactamente. Aquí también lo que tú comentas no es tanto de decir, bueno, ¿quién es mejor para este puesto de trabajo? Cada uno de nosotros, y ustedes están estudiando una carrera profesional, estamos especializándonos o haciéndonos para funciones, desarrollando nuestras capacidades para realizar en un futuro funciones específicas, ¿no? Estamos entrenados como profesionistas para desarrollar en la empresa en la que nos contratemos funciones específicas. En este caso, por ejemplo, ustedes que están estudiando medicina, ustedes el entrenamiento que están llevando a cabo y con las bases académicas que tienen es para que en un futuro, cuando ustedes egresen, cumplan ciertas funciones como profesionistas del área médica. Lo mismo podría decirse para un ingeniero, que a lo mejor ahorita está cursando una carrera universitaria como ustedes, pero él está entrenándose y capacitándose y teniendo bases académicas para desarrollar ciertas funciones en el futuro. Entonces, aquí sí tendríamos que establecer que no es quién es mejor para realizar cada o cual función, sino que cada persona que integra que es parte de una organización, pues debe desarrollar una función específica, la cual, pues generalmente si es en base a la contratación de profesionales que provienen de índole universitaria, pues ellos ya traen definidas sus características para cumplir ciertas funciones, pero en algunas empresas puede ser que al momento de que entra el trabajador se le capacita o se le entrena para ciertas funciones en específico, aunque no tenga el antecedente de una carrera universitaria, por ejemplo. Pero todo esto, ¿con qué fin? Cada función que desempeña cada uno de los integrantes de la organización va con el fin último de ¿qué? De cumplir la misión y la visión de la organización. ¿A través de qué? Del cumplimiento de los objetivos. Ahora, aunque los diferentes integrantes de la organización o de la institución tienen diferentes funciones, como ya vimos, tiene que haber una cadena de mando. Esa cadena de mando se establece a través de lo que se denomina jerarquías. ¿Por qué? Y no quiere decir que el que tenga más jerarquía que el que sobre otros grupos quiere decir que sea mejor, ¿no? Sino más bien puede ser, esa jerarquía va a depender del grado de especialidad o el grado de conocimiento que dentro de esa empresa tiene esa integrante de la organización, ¿no? Muchos definen esas jerarquías ya sea de los puestos de trabajo en relación a la capacidad que ellos traen al momento de contratarse, pero muchas veces esas jerarquías se van definiendo dentro de la misma empresa conforme el personal o conforme el trabajador va adquiriendo más experiencia. Vamos al ejemplo muy simple de una fábrica de productos, ¿no? Quizás un trabajador inicia sus funciones como un trabajador en la línea de armado, ¿no? Quizás de una empresa automotriz, pero conforme va pasando tiempo dentro de la empresa, va adquiriendo más experiencia y más habilidades, pues puede considerarse para subir de jerarquía en relación a ser un supervisor de los trabajadores que están en esa línea de armado de esa empresa automotriz. Y ahora, ese mismo supervisor en determinado momento, también en base a su experiencia y en base al conocimiento que tenga de los procedimientos y programas dentro de su empresa, pues puede llegar quizás a aspirar, así lo permiten las políticas de la empresa, quizás a ser un jefe de área o un director, ¿no? Entonces, todo esto tiene que quedarse bien marcado en la organización. Primero, ¿por qué? Porque si no cumple cada quien a cabalidad las funciones para las que están definidas y si no se sigue la línea de mando, ¿cuál creen que sea el resultado en una organización que no define funciones y que no se establecen jerarquías para la línea de mando dentro de una organización? ¿Cuál creen que sería el resultado?
Ujú. Fracaso, dice Daniel. Desperdicio de recursos y fracaso, así como la ineficiencia. Exactamente. Entonces, si la organización nos va a permitir precisamente definir las funciones de los integrantes de la empresa respecto a sus diferentes jerarquías y precisamente evitarnos que haya desperdicio de materiales, desperdicio de recursos, ineficiencias, etcétera. Entonces, por eso es que en la organización, en la parte mecánica, que corresponde a la organización de la fase del proceso administrativo, tienen que establecerse también muy bien cuáles son esas funciones. ¿A través de qué? A través de documentos. Y esas funciones también, y esas jerarquías y esos puestos tienen que dársele a conocer al personal que está encargado de esas áreas en cada una de las partes o departamentos de la organización. Si yo como trabajador desconozco cuál es mi función, ¿ustedes creen que voy a poder llevar a cabo cumplir los objetivos que se me marcan? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría haciendo lo que mejor yo consideraría la mejor en base a mi experiencia, en base a los conocimientos que yo traigo, pero realmente no estaría cumpliendo con las funciones. Y esto, si nosotros como directores o organizadores en una empresa o en una institución no tenemos documentado y no se lo damos a conocer a los trabajadores de esa institución, pues como ya comentaron, pues lo único que va a pasar es de que si yo no desconozco mis funciones, entonces pues voy a llevar al fracaso todas las acciones que yo lleve a cabo. ¿Okay? Esto parecería absurdo, ay, pues ¿cómo no van a saber cuáles son las funciones que le tocan? Pues desgraciadamente en muchas instituciones de tipo público, las funciones no están bien definidas. En cambio, en una empresa privada, desde que inician, a ver, sí, Alan. Ajá. Bueno, también quería agregar que la parte de la organización, como establecer bien la jerarquía, puestos y funciones, también era una medida importante para prevenir y para tratar lo que es el síndrome de burnout. Exactamente, porque si no también, muchas gracias, Alan. Aquí yo estaría sobrecargándome de actividades que no me corresponderían, y no porque quiera decir que yo no quiero, soy un flojo y no quiero cooperar, ¿no?, con la empresa, sino que simplemente cada quien está contratado para hacer funciones específicas. Y si yo empiezo a hacer funciones que quizás no son de mi área o que me sobrecargan aparte de las funciones que yo tengo, pues nos llevan a lo que es, como comenta su compañero, al síndrome de burnout, ¿no? Ahora, queda claro hasta aquí cuáles son los elementos en la organización que se deben de considerar. Ok, bueno, entonces, estos tres elementos que ya mencionamos, la previsión, la planeación y la organización, son los que forman parte de la fase mecánica o estructural de del proceso administrativo. Y entonces, como ven, ¿por qué decimos mecánico? Porque pues no hay nada que se tenga que salir de estos parámetros que yo he establecido, ya sea en base a los procedimientos de la empresa, como ya vimos en el caso de la planeación, o en la definición de las funciones y las jerarquías. Eso es inamovible, ¿sí? Y tiene que funcionar, como vemos en la imagen, como un engranaje. Algo que ya mecánica es el mecanismo que va a echar a andar mi empresa. Pero eso es, digamos, la estructura de base del proceso administrativo. Todo esto, en la mayoría de las empresas, y pues muchas empresas se quedan en perfectos esquemas de previsión, de planeación y de organización, pero cuando ya pasan a la segunda parte, que es la fase dinámica, es cuando muchas veces todo esto que yo planteé en mi planeación o en mi organización no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque ya en la fase dinámica implica que ya tengo que estar estableciendo relaciones tanto entre los recursos humanos, los recursos materiales y cómo se están desempeñando dentro de la organización, ¿ok? Entonces, no sé, ¿me puedes pasar la que sigue, doctor Pablo, por favor? Entonces, dentro de las etapas de la fase dinámica, vimos que
tenemos en primer lugar, se menciona la integración, y esta, además de la dirección y la supervisión, nos va a permitir que precisamente, ¿me pasas la siguiente? Por favor, Pablo. Sí. Gracias. Nos va a permitir la integración o el engranaje entre los recursos humanos, los recursos materiales y esas políticas y procedimientos de la empresa. ¿Cómo es que yo voy a lograr esto? Este proceso de integración en el proceso, la fase dinámica del proceso administrativo, precisamente hablaban al principio uno de sus compañeros de que se les tienen que dar cursos de inducción o de capacitación. Quizá no es tanto de capacitación, sino de inducción al puesto, en el cual después de que se ha seleccionado el personal que se requiere para esa empresa o esa institución, se les da una introducción al puesto, precisamente para, primero, que ellos conozcan cuáles son las políticas de la empresa, cuál es la misión de esa empresa, cuál es la visión, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la escuela, de la empresa, perdón, y qué programas específicos se llevan también a cabo dentro de la empresa y en cuáles van a estar ellos incluidos para que los desarrollen. Si yo no omito esta fase en el proceso administrativo, de nada me va a servir tener una planeación o una organización que se vea muy bonita en el papel. Esto, les repito, para las empresas privadas es un mecanismo habitual, es algo que normalmente ellos hacen y por eso antes de meter al trabajador a cierto puesto de trabajo, primero hacen una introducción de todo lo que es su empresa y en estos puntos que yo ya les comenté. ¿Cuál es lo que hace que lleve a la ineficiencia o la desorganización, desgraciadamente, en las instituciones públicas, que cuando entramos como trabajadores a este tipo de instituciones, nadie nos define bien marcado cuáles son ni nuestras funciones, ni cuáles son la razón de ser o misión o visión de la empresa o de la institución donde yo estoy entrando a trabajar? Entonces, generalmente, y esto, ¿qué hacen los jefes? Precisamente porque desconocemos esta parte del proceso administrativo que es tan importante, que es la introducción. Pues mandamos al trabajador nuevo con el que tiene más experiencia, ¿no? Y bueno, si le toca a un trabajador con experiencia y que sea responsable y que le explique en forma adecuada todos estos procesos, pero obviamente es de forma informal, pues puede ser que el trabajador empiece a desarrollar sus actividades en forma adecuada, pero si le toca uno que sí ya tenga muchos años en la institución, pero que pues es el que no le gusta trabajar, el que solamente le va a decir, bueno, no le hagas caso a tu jefe, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué clase de integración está recibiendo ese nuevo integrante? ¿Buena o mala? ¿Creen que les va a servir? ¿Ok? Bueno, en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Entonces, esta parte del proceso administrativo en relación a la fase dinámica es algo que no se nos debe de olvidar, así como la previsión a lo mejor no aparece en el esquema de las fases del proceso administrativo. La integración es un paso que va a permitir precisamente vincular esos recursos, y estamos hablando del recurso humano, que es el más importante, a que empiece a desarrollar sus actividades en los procesos que yo quiero que se lleven a cabo. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta fase, que es la integración? ¿No? Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente, que es propiamente nos marcó en el esquema, que es la dirección. Autoridad y mando, ya lo mencionamos en la clase pasada, la autoridad y el mando pues se da a partir de un gerente o de un jefe. Ya vimos qué características puede tener esa autoridad o mando, ya sea jefe o gerente, que va a tener diferentes estilos como ya mencionamos, pero independientemente del estilo que se tenga para dirigir, pues también se tienen que tener ciertas habilidades. Hablábamos dentro de esas habilidades gerenciales, pues la comunicación. Yo quizá puedo tener mucha información importante, ¿no? Que yo conozco, pero si yo no soy capaz de comunicarla a mis subalternos, pues entonces no los voy a poder integrar a los procesos que quiero que lleven a cabo. Hablábamos también dentro de esas habilidades que tiene que tener el gerente o el director o el jefe, que tiene que aprender a delegar.
Ya dijimos que el delegar no quiere decir que se quite de responsabilidades, sino que va a poder organizar el trabajo de manera en que cada quien va a poder tomar la responsabilidad que le sea pertinente en el momento. Y otra función que la dirección tiene que asumir, o el jefe o el gerente, es que debe de supervisar lo que está mandando a que sus subalternos hagan. En la administración de repente se nos da a veces dar órdenes verbales o mandar órdenes por escrito, pero el problema es que se queda hasta ahí. Y entonces el que está encargado o el que tiene la autoridad en ese momento no verifica que realmente la orden que se dio en forma verbal o la orden que yo mandé por un medio escrito realmente se haya llevado a cabo. Esa supervisión, pues hay técnicas, hay herramientas, etcétera, pero las cuales que si yo, como aplicando esta fase del proceso administrativo, no realizo una supervisión adecuada, entonces, pues también, aunque tenga una adecuada planeación y una adecuada organización, y aunque a lo mejor tenga muchos seguidores como líder, si yo no realizo una adecuada supervisión, pues también mi proceso administrativo se va a ir al fracaso. ¿Ok? ¿Algo que quieran comentar en relación a este punto de dirección? ¿O algo que quieran aportar? ¿No? Bueno, entonces pasaríamos a la última fase del proceso administrativo que se refiere al control, en el cual esta parte de la fase dinámica del proceso administrativo, hablábamos de que tienen que establecerse estándares o controles, que en el caso de lo que nosotros conocemos más en el área de los servicios de salud son los indicadores, ¿no? Lo cual me va a permitir saber, como ya dijimos, si estoy cumpliendo o no el objetivo al que quiero llegar. Ahora, esos controles se tienen que aplicar, se llama operación de controles, a que yo tengo que ir midiendo estos indicadores no cuando me acuerde, sino que yo tengo que establecer tiempos definidos para decir, bueno, este indicador o este estándar, yo voy a verificarlo quizás en forma semanal o en forma mensual o en forma trimestral. ¿Para qué dijimos que me sirve evaluar esos indicadores o esos controles? En el caso de la planeación, yo me voy a esperar un año a que termine mi planeación para ver si hice los procedimientos, hice los programas adecuados. ¿Creen que sería útil esperarme un año? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues podría ser una evaluación continua, como tal, no esperarnos un año, pero sí ir evaluando cada aspecto conforme al paso del tiempo. Exactamente, César. A eso se refiere la operación de controles. Yo no tengo que esperarme un año para ver si cumplí o no el objetivo que yo me marqué en mi planeación. Yo tengo que establecer o operar esos controles o esas mediciones quizás en forma parcial antes de que se cumpla el año. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que ese indicador, ese estándar no se está cumpliendo como yo se supone que debería de cumplirlo, entonces puedo empezar a hacer cambios, puedo hacer cambios en esos programas, decíamos, en esas actividades. ¿Para qué? Para que yo otra vez retome el rumbo de cumplir con mi indicador o mi estándar. No se trata de que al final del año, como de repente muchas instituciones públicas, deshonestamente, algunas lo hacen, modificamos los números, las cifras, ¿no? ¿Para qué? Para que en lugar de acabar en un indicador, si hablamos de semáforo, ¿no? En amarillo, verde o rojo, en lugar de acabar en rojo, acabe en verde, simplemente por enseñar tablas aparentemente exitosas, pero lo que vemos en la realidad, ya en la operación real, pues vemos que esos objetivos realmente no se cumplieron, ¿no? Esto pues no lo vamos a lograr si no somos honestos al evaluar los resultados. Sí, puede haber fracasos en relación al objetivo que yo me planteé en forma inicial, pero aquí el objetivo del control es precisamente darme cuenta en qué parte del proceso hubo un error o una falla para que yo lo pueda corregir. Y entonces sí,
A lo mejor no vaya a llegar en el tiempo establecido a mi objetivo, pero lo voy a llegar a cumplir, aún después de ese tiempo que yo establecí. ¿Me pasas la que sigue, Pablo, por favor? También yo Ajá, quería sí. comentar que es importante la capacitación continua del personal y también yo lo que he percibido en el instituto o bueno, en las instituciones es de que contratan de forma externa a empresas de outsourcing donde van evaluando al personal, se hace se checa las deficiencias del mismo personal y se hace la capacitación dependiendo de esto, para que cuando al año siguiente se tenga que hacer la evaluación, todo sea pues lo adecuado. Exactamente. Entonces, igual estas empresas ayudan, algunas instituciones precisamente a estar verificando esos controles sobre el personal, pero lo ideal sería, digo, es un mecanismo y es válido de utilizarse, es que la misma empresa o la misma institución mantenga esos controles de esos estándares o de esos indicadores, ¿no? Y aquí vamos a la ejemplificación de estos elementos en esta diapositiva. Entonces, que nos quede claro en el campo del proceso dinámico que va a haber una relación continua entre la dirección y el control. La dirección pues siempre nos va a marcar qué es lo que se debe de hacer y cómo se va a hacer. Pero si nosotros no establecemos bien el proceso del control, que significa ver qué se haga, entonces pues no va a poder haber una retroalimentación adecuada entre estos elementos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces sí. ¿Me pasas la siguiente, doctor Pablo, por favor? Bueno, entonces todo esto como preámbulo para definir entonces qué serían la administración de los servicios de salud. La administración en salud como tal, pues es la administración de las empresas que se aplica a empresas proveedoras de bienes y servicios de salud, ya sea de tipo sanitario o ambiental, que donde el fin último o uno de los objetivos principales es mantener o restablecer la salud de las personas usuarias. ¿Ok? La administración, la que sigue, por favor, doctor Pablo. Sí. Entonces, como tal, la administración de los servicios de salud caería dentro de una de las disciplinas también de la salud pública, que es la cual pretende integrar en forma eficiente y efectiva los recursos humanos, físicos, económicos, para lograr una atención óptima de los servicios de salud hacia el paciente, procurando siempre que los recursos disponibles para que se lleve a cabo una adecuada promoción, protección y restauración de la salud sean aplicados en consideración al conocimiento científico vigente sobre la salud y la enfermedad. Muchos pensamos que la administración de los servicios de salud pues se aplica solamente al ámbito privado y pues estamos equivocados, ¿no? Los servicios de salud, si me pasas la siguiente, doctor Pablo, pues no nos sirve solamente para administrar los servicios privados, sino también forma parte de la administración pública de la salud, ¿sí? Algunos sinónimos con los que también se conoce la administración en salud es gerencia en salud, gestión sanitaria, gestión clínica, gerencia de servicios de salud. Y si me pasas la siguiente, Pablo, por favor. Listo. Ajá. Vemos que esto, como ya les comenté, no solamente se aplica al ámbito privado, sino también al sector público. En el ámbito privado, pues lo vemos habitualmente en clínicas médicas, clínicas dentales, compañías de seguros, empresas que comercializan insumos para la salud, materiales o equipo, empresas de consultoría o asesoría para la gerencia en salud, entidades prestadoras de salud, ¿no? Instituciones médicas especializadas, laboratorios clínicos, laboratorios farmacéuticos, pero en el sector público, pues nadie se escapa de la administración de los servicios de salud, desde un centro de salud hasta un Instituto Nacional de Salud. Todos tienen que hacer uso de la administración de esos servicios de salud. ¿Y por qué es algo que nosotros como médicos debemos de conocer? Porque independientemente que nuestra función o que estemos entrenando
para tener las capacidades para hacer estas actividades que ya dijimos en relación a la salud, en algún momento dado nosotros tenemos que fungir como gerentes o como administradores. Y quizás el error de muchos de nosotros es empezar a tratar de hacer una dirección o un liderazgo en base a mi experiencia sin tener conocimiento pleno de lo que es el proceso administrativo. Entonces, podemos ser excelentes médicos, excelentes clínicos, pero pésimos administradores, ¿no? Y entonces, esta rama de la administración de los servicios de salud, pues en los últimos 10 años ha tenido pues mucho auge, que muchos médicos o personal sanitario que se dedica a ejercer jefaturas de servicio o gerencias en salud, ya sea en medios públicos o privados, pues necesita complementar sus conocimientos y sus habilidades en administración, aunque propiamente pues nosotros no pretendíamos al iniciar una carrera profesional ser administradores, pues si nos empezamos a dedicar a la dirección o a la gerencia de ciertas áreas, pues tenemos que tener por lo menos los conocimientos de cómo se lleva a cabo un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque si no, entonces cuando vienen los errores, cuando desconocemos cómo funcionan estas áreas, aunque yo sea un excelente clínico, como les comento, y entonces yo puedo hacer mis planeaciones en base a sentimientos y no en base a puntos objetivos. Y de ahí también que muchas veces el que diga, bueno, pues que eso que lo haga el administrador, ¿no? Yo soy médico, yo nada más me preocupo porque mis pacientes estén bien, sí, pero muchas veces también el administrador lo ve puramente desde el aspecto de finanzas, ¿no? Y entonces el hecho de que nosotros como profesionales de la salud nos desarrollemos en un medio que es la administración de los servicios de salud aumenta nuestras capacidades para poder ayudar. ¿Por qué? Porque precisamente yo como médico, yo conozco esas necesidades en salud que tengo que resolver de mi clínica, de mi hospital, de mi servicio. Y precisamente yo tengo los elementos para decirle, ¿sabe qué? Aunque usted, señor administrador, me diga que este hilo de sutura sale más barato, pues sí, pero esto puede traer ciertas consecuencias, ¿no? O sea, no irse solamente al mero beneficio económico, sino poder ser capaz de integrar esas necesidades en salud que tenga desde un medio local hasta un medio poblacional y precisamente poder distribuir y organizar los recursos tanto humanos como materiales y financieros para que precisamente se cumplan esas premisas que ya vimos en lo que es la atención a la salud, que es la promoción, la restauración y en algún momento dado la rehabilitación de la salud de los individuos o de las poblaciones. ¿Ok? Entonces, para esto es que nos lleva, es importante que conozcamos la administración de los servicios de salud. Esto, pues bueno, se los platiqué en una hora, pero bueno, hay diplomados, hay maestrías, hay doctorados en la administración de los servicios de salud. Y yo creo que tarde o temprano muchos de nosotros, aunque no queramos saber nada de la administración, pues terminamos involucrados, ¿no? En estas áreas. Y lo mejor es que tengamos una preparación adecuada para que precisamente podamos asumir esa responsabilidad. No sé si quieran comentar algo más. Muchachos. ¿No? Doctor Pablo, algo, si nos quieres comentar algo. No, creo que bastante bien, bastante claro. El proceso administrativo es algo que hacemos todos los días, aún sin saber administración, porque lo hacemos de una manera quizá un tanto innata, un tanto de buena intención, porque todos finalmente somos administradores de recursos. Ustedes mismos dirán, bueno, ¿yo qué puedo administrar? Pues claro que administras tu tiempo, tus recursos, tu domingo. Cualquier tipo de recurso que tengas en tus manos es lo que administras. Y entonces todos somos administradores de alguna manera. Pero el hecho de ver este tema dentro del módulo de salud pública es porque aun cuando no seas administrador propiamente como una función laboral, siempre como profesional de la salud estarás administrando otros recursos también. Entonces, cualquiera de ustedes podría decir en un momento dado, bueno, pues yo no quiero ser ni administrador ni sanitarista, yo quiero ser neurocirujano. Bueno, pues aún como neurocirujano vas a estar administrando recursos. ¿Por qué? Porque vas a administrar tu equipo quirúrgico, el team, la gente con la cual vas a estar trabajando. Entonces, siempre somos administradores. Y la idea de verlo de esta manera es para tener un elemento
más concreto, más objetivo de cómo llevar este proceso. Aunque les decía, todos lo hacemos de alguna manera innata, pero el verlo a través de los componentes que nos especificó claramente la doctora, estos elementos básicos que es la planeación, organización, dirección y control, eso nos ayudará a hacerlo con un poco más de conciencia y para mejorar nuestro proceso administrativo en micro o en macro que hagamos, pero siempre, siempre con miras a mejorarlo. Aquí en este ámbito de la administración, el área de enfermería nos lleva a un trecho muy importante. ¿Por qué? Porque ellas lo hacen de una manera muy, muy repetitiva, muy constante, y de alguna forma sí lo llevan a cabo con todos los elementos de rigor porque es parte de su formación profesional. Los médicos estamos un tanto desfasados en esta parte, pero creo que es buen momento para hacerlo parte de nuestro arsenal de conocimientos y habilidades para aplicarlo en nuestra actividad profesional. Pues es lo único que quería agregar, doctora. Muchas gracias, doctor Pablo. Pues bueno, muchachos, no sé si ustedes quieran comentar algo. ¿Creen que este tema, de administración en servicios de salud, pues bueno, en su momento, bueno, todavía sigue siendo una materia optativa, pero no lo desechen, como dice el doctor, en algún momento, el doctor Pablo, en algún momento, tarde o temprano, ustedes van a tener que utilizarlo, ¿no? Y qué mejor que por lo menos el currículum de su escuela, por lo menos en una materia que es salud pública, ya no como un módulo, pues les proporciona estos conocimientos, ¿no? Bueno, si no hay nada más que comentar en relación al tema de proceso administrativo, pasaríamos al tema que quedó pendiente de la clase pasada, que este es un poquito más breve también para que no se les haga tan pesado, que es el enfoque multisectorial y multidisciplinario en salud. Esto pues resume lo que hemos visto a lo largo de los últimos módulos en relación a que, bueno, estamos y todos lo entendemos muy bien, que la salud no solamente está determinada por el aspecto biológico y también, obviamente, entonces la salud no está, lo que es el escenario en salud de una población no está determinada en forma directa solamente por el sector salud. Ya vimos que hay muchos sectores que participan de que beneficiar o promover la salud dentro de los individuos de una población, como es la educación, los ingresos que tiene la misma población, los hábitos de vida personal de los individuos que forman parte de esa población. Y pues bueno, todas las decisiones adoptadas en estos sectores, pues pueden afectar la salud tarde o temprano, ¿no? Y entonces, como tal, esto puede marcar pautas específicas en el tipo de distribución de enfermedades y de mortalidad, como ya lo hemos visto en los temas iniciales, los determinantes sociales en la salud, pues corresponderíamos, ya lo habíamos dicho, casi un 60% en determinar el panorama de salud y enfermedad de una población a través del sector salud, sino también de estos otros ámbitos que ya les mencioné. Entonces, si me pasas la siguiente, doctor Pablo. Claro. Entonces, en este esquema nosotros podemos ver estas estructuras multisectoriales, precisamente estos sectores que determinan esas inequidades en salud o las condiciones de salud de una población, como ya lo mencionamos, además de la salud, pues también está marcada por las políticas macroeconómicas, las políticas públicas, las políticas sociales, ya sea en el ámbito laboral o por las mismas determinantes geográficas, los factores valores culturales, los valores sociales, y pues todo esto, junto con los que ya comentamos, pues van a ser los determinantes que van a condicionar precisamente el panorama en salud de esa población, ¿no? Y muchas veces lo que se incide dentro de estos sectores va a afectar más cuáles son los niveles de mortalidad o de morbilidad que los propios servicios de salud que se otorgan a la población o las actividades en salud. Creo que, bueno, esta imagen, pues si vemos quizás, podemos observar entonces que los intermediarios determinantes para la salud, pues somos precisamente los servicios de salud, pero aún así, con todo y que nosotros intervenimos, vemos que el impacto o la fuerza más importante proviene de estos otros sectores que no son precisamente del área de la salud. La que sigue, por favor. Ahora, nosotros comprendemos entonces que en gran medida estos factores externos pues se han visualizado durante toda la historia, pero como ya vimos también hasta finales del siglo pasado o en los últimos años,
vemos que se le ha dado la importancia que merece. Todo esto en donde ha estado vertido, en qué documentos a nivel internacional en relación al ámbito de la salud, pues por supuesto de la Declaración de Alma-Ata, la Carta de Ottawa hace 30 años, la Declaración Política de las reuniones de la ONU, etcétera. Aquí todos estos documentos y todas estas declaratorias, lo que principalmente están ellos postulando es que las acciones intersectoriales. ¿Me pasas la siguiente, Pablo, por favor? Sí. Que esas acciones entre estos sectores que ya vimos en el esquema anterior, pues son precisamente los que van a sustentar o los que van a soportar las estrategias exitosas en salud. Entonces, vemos que no solamente lo que proporcionan los servicios de salud, sino que todo aquello que esté ligado a otras causas de los sectores económicos, políticas y sociales, pues van a repercutir tarde que temprano en el estado de salud de una población. De estos documentos, pues, como ya les mencioné, pues el documento más conocido, pues, es Alma-Ata, que, pues, bueno, fue de los logros que se alcanzaron a mediados, después de lo que se empezó a dilucidar en salud pública en el siglo XIX, y pues bueno, la premisa de esta declaración de Alma-Ata era una esperanza de vida saludable para todos, pero sobre todo si mejoraban antes que nada, pues obviamente las condiciones de vida, tanto en su aspecto social, ambiental y económico. ¿Me podrías pasar la siguiente, doctor Pablo? La última declaración al respecto, pues fue la Carta de Ottawa, hace 30 años, y pues la agenda que nosotros tenemos para el 2030, estamos ahorita actualmente en el 2019, antes pues eran los otros objetivos a nivel mundial para poder concretar y promover e incrementar el nivel de salud de la población. Y ahorita la premisa que nos lleva a precisamente a llevar a cabo esa intersectorialidad para promover la salud y la interdisciplinaridad está plasmada en estos documentos o en este documento que se llama Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y como vemos, estos objetivos de desarrollo sustentable no están promovidos por la Organización Mundial de la Salud, sino por la ONU. Estos objetivos de desarrollo sustentable, pues aquí precisamente se plasma todas estas actividades de tipo multisectorial que nos van a llevar a lograr ¿cuál es ese objetivo para el 2030? Pues mejorar la salud de la población. Son 17 objetivos de desarrollo sustentable y si se fijan, no todos, sí, algunos son específicamente al área de la salud, pero si nosotros podemos ver, para poder mejorar la salud de la población, dice en el primer objetivo de desarrollo sustentable o sostenible, poner fin a la pobreza. Esto pues obviamente depende de la inversión que hagan los estados, los países para precisamente buscar formas en las cuales sacar a su población del estado de pobreza en el que viven, ¿no? Esto pues sabemos que muchas veces esto tiene implicaciones no solo de tipo económico, sino también de tipo político, ¿no? Aquí pues vemos que el mejor, ya lo habíamos visto en una de las sesiones anteriores, que al disminuir el nivel de pobreza de una población, pues obviamente también mejora su capacidad de un estado saludable. Educación de calidad. La coordinación entre los sectores de salud y de educación, pues promueven precisamente los objetivos de ambos sectores a la vez. Decíamos que dentro también a una de las diapositivas que habíamos visto de algunos ejemplos es que la salud y la educación pues son los pilares de una nación, ¿no? Entonces, la educación de calidad pues va a permitir precisamente mejorar los conocimientos de las poblaciones y obviamente con esto favorecer más su autocuidado y el cuidado de su salud. La igualdad, el quinto objetivo de desarrollo sustentable, las actuaciones sobre la salud y la equidad sanitaria, que esto también es un tema que tomamos a lo largo del curso, la que llamábamos la equidad en salud, que es pues dar a cada cual lo que necesita, no lo que yo creo que necesita. Vemos también el uso de la energía limpia y sustentable, pues esto obviamente es mantener un entorno
ecológico adecuado a través de una población, pues sabemos que también va a disminuir el riesgo de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. El trabajo decente y el crecimiento económico, pues las sociedades no solamente que gozan de buena salud física, sino también de salud social en el caso de disminuir la inseguridad, favorecer el crecimiento económico, pues simplemente son sociedades que a partir de tener una buena salud, pues se vuelven más productivas y aparte si están en un ambiente de seguridad dentro de su propio estado, de su propia nación, pues favorece precisamente mantener ese estado de salud. Otro ejemplo de la actuación multisectorial en pro de la salud y la equidad sanitaria es la reducción de las desigualdades. También nosotros ya vimos lo que era la igualdad en salud para el caso de las poblaciones y el desarrollo del número 11, que es el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, en el cual, aunque la urbanización pues también permite muchas oportunidades a ciertos sectores, pues también vemos que también puede favorecer hábitos de vida que no son saludables, en los cuales también las mismas ciudades pueden favorecer entornos con polución, entornos con contaminación, que pues van a alterar la salud de la población y pues al tratar de favorecer a través de esos objetivos de desarrollo sostenible del milenio, a través de ciudades o comunidades sustentables, mejorando el ambiente de estas, pues obviamente también se va a mejorar la salud de la población. Y vemos cómo en esto no tiene que intervenir directamente el sector salud, sino que son otros sectores los que tendrían que participar. Y por último, la paz, la justicia y en instituciones sólidas, el respeto a los derechos humanos, vemos que también favorece que las naciones pues se den los mecanismos adecuados pues para evitar corrupción que favorezca ciertas situaciones en las cuales haya repercusión en la salud, como cual el no tener adecuados esquemas de manejo, igualdad de oportunidades, discriminación, por ejemplo, en el caso de los pacientes con SIDA, pues favorece quizás que haya un menor control de esta enfermedad y obviamente pues va a repercutir en el incremento de los casos de este tipo de enfermedad. Entonces, si se fijan de estos 17 objetivos, pues no todos aplican a lo que es el enfoque multisectorial en salud. Sería pues de los mejores ejemplos en relación a cómo actúan otros sectores a nivel de las poblaciones para poder mejorar la salud. Y pues el documento que ahorita tenemos y el que tenemos que pues, revisar, si queremos revisar estos conceptos, son los objetivos de desarrollo sostenible. Si me pasas la siguiente, por favor, doctor Pablo. Esta agenda, pues como ya les comenté, es hacia el 2030, es un plan en el cual se tiene que aplicar a nivel universal en favor no solamente de las personas, sino del planeta. Incorpora, como ya les mencioné, 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores y es el mejor ejemplo de la colaboración entre múltiples sectores a nivel mundial con un enfoque a mejorar la salud de las poblaciones. Y aquí, bueno, si me pasas la siguiente, doctor Pablo. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona este enfoque en forma multisectorial y multidisciplinaria? Pues entender primero el entendimiento común sobre el paradigma de que el estado de salud de una población no depende únicamente del sector salud, sino que tenemos que entender que hay otros sectores que están implicados y que también pueden repercutir con sus acciones, tanto a nivel grupal, sectorial o local, para que mejore o caiga en un problema de salud. Tiene que existir también mecanismos institucionalizados. Hablábamos también de que tenía que haber relaciones entre precisamente esos sectores para lo cual pues tendrían que establecerse leyes, políticas, instrumentos, coordinaciones, evaluaciones y empezar a desarrollar nuevos indicadores que fueran más allá del amor y mortalidad, que a lo mejor es lo que más nos representa el nivel de salud de una población, sino que también quizás en la medición de otros indicadores en otros sectores, ver cómo estos se relacionan con la mejoría o la disminución del nivel de salud de una población. Y pues el compromiso que se tiene que tener por estos sectores, estas disciplinas, para actuar en pro de la salud de las poblaciones.
No sé si quieran comentar algo en relación a esto, muchachos, o si revisaron algo de este tema que quisieran comentar. ¿No? Doctor Pablo, algo. No, creo que está bastante claro, es un tema muy concreto, muy corto en realidad. El hecho es de que tienen que tener también esta perspectiva multidisciplinaria y multisectorial, en el entendido que la salud pública pues es la más plural de las disciplinas, en donde nos auxiliamos de otros profesionales para que con su perspectiva, sus conocimientos, sus saberes, pues apoyen en un tema tan amplio como es la salud pública. Esto lo vemos en la situación que estamos viviendo ahorita epidemiológica. Vemos que no solamente médicos están participando en esta actividad, sino que hay diferentes profesionales de la salud que desde sus saberes pues están aportando. Ejemplo, pues los biólogos, los geógrafos inclusive están viendo cómo se está dispersando este problema, cómo está afectando a las poblaciones, las barreras que se van presentando y los facilitadores que se van presentando también. Entonces hay muchos profesionales que están interviniendo en esto, no solamente médicos, la parte de los psicólogos, ahorita la parte mental es un tema importante a tratar porque pues están generando muchos problemas a partir de esto. Se ha observado que han repuntado importantemente, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar. También han repuntado importantemente los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad motivados por este confinamiento al que nos estamos viendo obligados. Entonces, diferentes profesionales pueden intervenir en la salud pública para que con sus conocimientos apoyen a dar soluciones, a mejorar el entendimiento de las problemáticas. Ese sería mi comentario, doctora. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, creo que como ya comentó el doctor Pablo también, pues es algo que pues ya hemos visto a lo largo del curso. Aquí lo importante es que ya está bien entendido el mensaje que la salud de la población no depende solamente de los factores del área del sector salud y que dependen también de otros sectores. Entonces, pues bueno, no sé, con esto ya concluiríamos en los temas del día de hoy y pues les agradezco. Ahora sí los vi un poquito más participativos. Son temas que a lo mejor quizás no vuelvan a ver ya a lo largo de su formación y espero que realmente esto que ahorita quizás en alguno de ustedes les despierte un poquito la curiosidad y pues que quieran conocer un poquito más porque algún día lo van a tener que utilizar, como bien comentó el doctor García. Así es. Queramos o no. Sí, así es. Esto es parte de la vida cotidiana del médico, sea de la especialidad o el área que sea. Pues muy bien, agradezco sesión medio maratónica también, pero bueno, pues creo que tenemos que seguir avanzando. Nos quedan todavía dos temas de la unidad 4. Nos queda el tema de desastres y contingencias, las intervenciones en desastres y contingencias, y nos queda el tema del ámbito jurídico y la responsabilidad profesional. Estos temas los vamos a ver la próxima semana. Entonces, revisando estos temas la próxima semana, estaremos concluyendo la unidad 4, de tal forma para estar en condiciones de irnos a la actividad de cierre, la cual les vamos a platicar ampliamente, les vamos a describir qué es lo que pretendemos hacer y los ajustes a realizar en consideración a esta situación de trabajar en línea. Se habrán enterado ya que